Iglesia, espero que esté bien. ¿Están bien? Bueno, y los que están en casa también les damos un cordial saludo a todos los que se encuentran viendo nuestra transmisión. Y bueno, quiero que vea esa imagen. ¿Ustedes saben quién es él? ¿Sí saben cómo se llama? ¿No saben cómo se llama? Furia. Hay una película, ya es viejita, no sé, bueno, 5 años, 6 años, no sé, se llama Intensamente. Y es la historia de una niña que nos van contando la historia desde la perspectiva de las emociones. Y entonces uno supuestamente está metido en la cabeza de la niña, y ahí hay un conflicto entre la alegría, entre tristeza, entre una que se llama desagrado y este monacho que se llama furia. Y como su nombre lo dice, la emoción que él expresa, que él manifiesta, es la rabia cuando no le gusta algo. Eso, aquí no tenemos la imagen, pero le explota la cabeza, o mejor dicho, se pone furioso, terrible. ¿Y cuántos han tenido arranques de furia, de ira en su vida? A ver, levanten la mano. Hay unos que no la levantan, esos son santos. Yo quiero hacerme al lado de los que no la levantaron porque... ira. La ira sí que nos lleva a problemas. Mire, tanto es la ira un problema que algunos han pensado que la ira es un pecado y que los cristianos no deben ser de mal genio, no deben expresar ira. Y esto pues viene por las consecuencias. Cuando hay ira, hombre, se cometen cosas terribles, malos tratos, malas palabras, asesinatos, homicidios. Y pues ante eso la respuesta que han tenido muchas personas es: la ira es un pecado. Pero bueno, hoy vamos a establecer que, y el título de nuestra enseñanza es precisamente eso: la ira no es pecado. Pero tú tienes que aprender a manejar la ira. Ahí hay algo que yo quiero que tú entiendas, y antes de mirar el pasaje, muchos han pensado que la visión de Dios que encontramos en el Nuevo Testamento es la única visión y es de un Dios de amor. Juan dice: Dios es amor, y como Dios es amor, pues es misericordioso, y como Él es misericordioso, Él es todo bondad, así que no hay ira. Algunos han pensado que por eso no hay infierno, que por eso nadie se va a ir al infierno, porque Dios es ¿qué? Amor. Finalmente los va a perdonar a quienes, a todos. Algunos piensan así. Cuando leen el Antiguo Testamento, entonces dicen: eso del Antiguo Testamento es una cosa terrible, porque allá sí estaba Dios como bravo, pero menos mal que vino Cristo, porque ahí cambió el asunto y Dios no es bravo. Pero ellos no han leído, por ejemplo, Hebreos, que dice que Dios es fuego consumidor. Se les olvida todo lo que dice el libro de Apocalipsis, en donde nosotros vemos a Dios no ya como el Dios amoroso, sino como el Dios que viene a cobrar venganza sobre aquellos impíos. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, en realidad está viendo es la ira de Dios desatada en el mundo. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas son revelaciones de la ira de Dios, el juicio, Armagedón. El Señor Jesús ya no está diciendo: ven que te amo. No, Él viene a decir: apartados los que no son amados de mi Padre, y al fuego eterno. Y todos estos falsos conceptos y estas falsas ideas han llevado a pensar que la ira, y es más, entre los cristianos la palabra ira no es ira, no, para el mal genio de pronto, pero ira no. Pero la ira no es pecado. Y quiero que esta mañana tú te fijes en esto, y vamos a estudiar 2 versículos de Efesios capítulo 4. Vamos a estar mirando el versículo 26 y el versículo 27. Y es algo que usted necesita aprenderse de memoria. La semana pasada vimos que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, cambiar nuestros harapos viejos, y la primer prenda es no decir mentiras. El miércoles hablamos de eso. Espero que usted esté luchando con las mentiras, con decir cosas que no cumple. Espero que esté en esa batalla, porque eso es, hay que ponerse esa prenda. La segunda prenda que hay que vestirse, que usted tiene que colocarse, es: airaos, pero no pequéis. Y dice así el versículo 26: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar
al diablo. Y vamos a repetirlo porque usted necesita meterse esto en la cabeza. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Ni deis lugar al diablo. Vamos a mirar tres cosas principalmente en este pasaje. Vamos a ver que la ira no es pecado. Vamos a ver que lo importante es la reconciliación. Vamos a hablar que tenemos que cerrarle toda la puerta a Satanás. Y finalmente voy a darte un camino para que te pongas airado. Así que presta mucha atención. Dice así el versículo: airaos, pero no pequéis. Y lo primero que quiero que te fijes es: la ira no es un pecado. La ira es una emoción natural y normal en el ser humano. ¿Por qué decimos natural y normal? Primero, porque es un reflejo de Dios. Tú sabes, Génesis capítulo 1 en el versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que si yo soy hecho a la imagen de Dios, yo manifiesto las emociones que Dios siente y lo que Él mismo expresa. Y una de esas emociones es precisamente la ira. Ya les hablaba ahorita que en el libro de Hebreos se dice que Dios es fuego consumidor, y esa palabra fuego consumidor no está hablando de caricias, no está hablando de algo tiernito, está hablando de ira, fuego que viene a cobrar venganza, a pedir justicia sobre aquellos que han fallado. Ahora, ¿por qué Dios manifiesta su ira? Tú sabes, Dios es santo, perfecto. Y como santo Él es justo. Cuando nosotros decimos que Dios es justo, quiere decir que Él hace todo bien, que en Él no hay pecado, que en Él no hay error. Además también implica que Él se comporta de manera justa, hace las cosas correctamente, no solamente lo que Él es, sino lo que Él hace. Como Dios es justo, como Dios es santo y es perfecto, Él no tolera el pecado de ninguna manera. Él no lo soporta. Por lo tanto, cuando hay pecado, su misma justicia lo lleva a actuar en contra de ese pecado, y esa es su ira. Otra manera de entender la ira es como una justicia retributiva, es decir, una justicia que da el pago merecido al que hizo lo que no debía. Esa es la ira de Dios. ¿Cuándo se expresa la ira de Dios? Cuando hay pecado, cuando el hombre se aparta de lo que es correcto, cuando los ángeles se llenaron de soberbia y se apartaron de lo que Dios decía. La ira de Dios se manifestó en contra de Satanás y de sus secuaces. Dios también es un Dios de ira, porque es un Dios justo. Y es normal entonces en el ser humano sentir ira, porque nosotros también tenemos un sentido de justicia. No solamente que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino que también ha sido puesto en nuestro corazón una idea de lo que es la justicia. Y quizás una de las primeras manifestaciones de ira que tenemos las personas es cuando algo está mal, cuando hay una injusticia, cuando algo es que están abusando, es que se está haciendo lo que no debe hacer en contra de tal persona. Ahí a todo el mundo nos da ¿qué? Mal genio, nos da ira, porque también tenemos lo mismo que Dios siente, y es un reclamo de justicia. Las cosas se están haciendo mal, por lo tanto queremos justicia, y la manera es con ¿qué? Ira. Sentimos ira por eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el pecado dañó en nosotros la visión de la ira que teníamos, y por eso el apóstol Pablo coloca ahí: pero no pequéis. ¿Por qué? Porque una de las cosas más terribles es que cuando tenemos ira sí que pecamos, sí que cometemos errores. El pecado vino a dañar precisamente ese concepto de justicia, y ahora pedimos justicia, pero lo hacemos mal. Y es increíble que un papá pueda castigar a su hijo con razón y aún así hacerlo mal, con violencia. Pero tiene razón, porque es que el muchacho está haciendo las cosas como no corresponde, pero el pecado lo lleva a actuar como no es correcto, y entonces el castigo que debía ser para bendición y para corrección, para evitar el mal, ahora se convirtió en algo dañino para ese niño. El pecado dañó.
Y entonces la ira, que era algo normal y natural en nosotros, que era también un reflejo de la imagen de Dios, un reclamo por la justicia y por tener las cosas bien, se convirtió en algo dañino. Viene a ser algo pecaminoso, algo malo. También las personas se llenan de ira no por pedir justicia, sino porque es que usted, ¿por qué dejó las medias ahí y no allá? Y por eso hay unas peleas y hasta gritos y golpes por unas medias. Usted dirá: pastor, yo no peleo por medias, pero sí quizás por la crema dental o por el desperdicio del papel higiénico. Es que usó 10 cuadritos y no 8 y está desperdiciando el papel higiénico. Hermano, usted se ríe, pero hay gente así. ¿A usted le parece eso gracioso? Pero hay gente así. Hay gente que se pone a pelear en la calle, en la carretera con su carro, porque es que yo tenía que pasar primero, pero él se me atravesó, entonces no, nos estrellamos y que se reviente el carro, no importa, pero es que yo tenía que pasar primero. ¿Sí ha visto? ¿Los ha visto? Eso es terrible. El pecado dañó algo que era normal y natural en nosotros y lo convirtió en algo potencialmente dañino, algo que causa que nosotros lastimemos y dañemos a las personas. Entonces el problema no es la ira, por eso la ira no es pecado. El problema es lo que causa la ira en ti, el descontrol. ¿Qué hacemos? Hay un daño verbal, gritos. Es que me tiene que escuchar a mí. Y el grito, y además se pone uno colorado. Pues peor, sí se parece a furia, rojo y gritando. Pero también hay malas palabras. Y los cristianos, tonto, bruto. Los menos cristianos, idiota, estúpido. Y los que no son cristianos ya saben lo que sigue y para allá, esas no las voy a decir acá. Pero también hay palabras que son ofensivas sin necesidad de ser una vulgaridad. Usted no sirve para nada. Y todo eso se dice porque hay que ira. Es que con usted sí. También hay un daño psicológico, porque no es necesario que tú digas algo para lastimar a otra persona, sino simplemente el desprecio, el menosprecio, el no hablar, el ignorar a una persona que merece todo el respeto, pero tú estás de mal genio y no hablo. O no gritas, ni siquiera levantas la voz, pero simplemente dices: pues es que con usted ya no vale la pena nada. Y todo eso lo dice porque hay que ira. Usted piensa: yo soy más controlado que el que grita. Es que el que grita, ay no, yo soy más controlado. Simplemente con usted no vale la pena nada. Ira. Y peor, daño físico. Y es increíble que un esposo pueda coger una esposa y sangolotearla, o sea, moverla hacia la mala. Y es que lo que yo diga ahí, o si no, es que también, pastor, algunas toca educarlas. Entonces piensan que hay que darles cohete. Ay, piensan eso. ¿Todo por qué? Por ira, pecado. Yo quiero que tú pienses en este momento, ¿cuál es tu manifestación de ira? ¿Eres de los que gritan? ¿Eres de los que golpea? ¿Eres de los que menosprecia? ¿Eres de los que usa palabras ofensivas, palabras que dañan emocional y psicológicamente a la otra persona? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo reaccionas? Porque la ira no es pecado, pero lo que tú haces cuando te dejas controlar por la ira, sí. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu manifestación de ira? Estamos llamados a manifestar nuestra ira, pero no a pecar. Amén.
Eso es, yo puedo estar de mal genio sin necesidad de tener que romper todo en la casa. Es que hay unos que se ponen bravos y cogen y rompen todo. Eso no hay, toca comprarles platos de esos metálicos, ¿se ha visto? Hay vajillas metálicas, ¿se ha visto? Y vasos metálicos. Eso los papás se los compran a los hijos cuando son chiquitos, pues porque para no andar comprando. Pero hay esposos y esposas que toca comprarles todo, porque se ponen bravos y esta vida, y pum, los platos al piso. Toca comprarle vajilla metálica. ¿Cuál es tu manifestación de ira? ¿Cuál es? No puedes excusarte, porque a veces usamos la excusa: es que usted me sacó el mal genio, por eso hice eso. Eso no es una excusa, usted es el que decide hacerlo. Y no podemos cometer pecado, amén. Tú no puedes cometer un pecado. Tienes derecho a manifestar: eso está mal y así no se deben hacer las cosas, pero no pecar. Eso no lo debes hacer. En segundo lugar, quiero que te fijes en algo importante, y es que el resultado de tu ira debe ser la reconciliación. Primero, el pecado, la ira no es pecado. El pecado es lo que yo hago con la ira, mi reacción. Si me dejo controlar de mis emociones y todo eso, eso se convierte en un pecado. Pero en segundo lugar, el resultado de tu ira, o la conclusión de tu ira, debe ser ¿qué? La reconciliación. Dice ahí el versículo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La imagen que está dando el apóstol Pablo es la imagen del amanecer y el atardecer, y podemos entender que Pablo está diciendo básicamente que como plazo máximo usted tiene 12 horas para estar de mal genio. Pero hay gente que pelea y duran 15 días bravos. Hay familias en donde se han peleado y el hijo no le habla a la mamá, o la mamá no le habla al hijo durante años. Es increíble. Pero la Biblia dice que el cristiano tiene que rápidamente reconciliarse. Solamente hay un plazo de ¿cuánto? 12 horas. Ahora, ¿yo sabe qué creo que el apóstol Pablo está diciendo esto? El apóstol Pablo no está diciendo tiene 12 horas para estar de mal genio. No, él está diciendo arréglese rápido. Póngase bravo, sí. Manifieste su ira, pero ¿qué hubo? Arréglese rápido, porque el resultado de la ira no es pelear. El resultado de la ira no es que usted sienta que yo estoy bravo. El resultado de la ira es reconciliémonos. Pero ¿por qué, pastor, yo tengo que reconciliarme con ese? Mire lo que me hizo. Es que antes yo lo perdono, pastor, antes que agradezca. Pero que yo me reconcilie, olvídese. Hay unos que dicen yo perdono pero no olvido, y yo perdono pero lejitos. ¿Por qué tenemos que hacer eso, pastor? Eso que está diciendo usted. Por el ejemplo de Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Todo el plan de redención de Dios es el plan de reconciliar al hombre con él mismo. Fíjate en esto: la ira de Dios, como hablábamos hace un momento, se manifiesta por causa del pecado. ¿El pecado quién lo comete? El hombre. Recuerde las palabras, que el pecado surge de donde, de nuestro corazón. Así que cuando tú pecas, la ira de Dios está sobre tu vida. Tú estás ganándote la ira de Dios. Pero Él se está reconciliando con nosotros por medio de ¿quién? De Cristo. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho con nuestro Señor Jesucristo es cobrar su ira en una vida, y es la vida de ¿quién? De Jesús. Él es el sustituto por nuestros pecados. La ira de Dios sí se cobró, pero Dios dijo: necesito reconciliarlos a ellos. Así que ¿cómo? Dios manifestó su ira. Dios no se quedó callado. Alguien dice: pastor, ¿por qué Dios no pudo pasar por alto los pecados y eso tener que morir Cristo? Eso no tiene sentido. No, porque la ira debe manifestarse y la justicia debe ser satisfecha. ¿En quién? ¿En nosotros o en otra persona? Y en ese caso, Dios la llevó en sí mismo. Un teólogo decía: que Dios es el modelo perfecto de la reconciliación, porque Él ha decidido entregarse a sí mismo para salvarnos a nosotros de Él mismo. Escucha esto: Dios ha decidido entregarse a sí mismo. ¿Cómo? En Cristo Jesús, para salvarnos a nosotros ¿de quién? De Él mismo. ¿Por qué? Por su ira. Tú tienes que estar muy feliz, muy contento y muy dispuesto a alabarle y a adorarle a Él por una sencilla razón: porque en Cristo tú eres reconciliado en Dios, y la justicia y la ira de Dios
no te toca a ti, le tocó a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Él, la cruz, es nuestra paz. Y Dios ha dado el ejemplo mayor, el mayor ejemplo de reconciliación, reconciliándose a un pueblo pecador, a unas personas que lo han menospreciado, llevando a la cruz a nuestro Señor Jesús. Y con eso nos ha traído a sí mismo. Dios manifestó su ira, pero también nos reconcilió. Por eso, tú como cristiano, estás llamado a reconciliarte, a pesar de que haya ira. Estás llamado a arreglar las cosas, a pesar de que se hayan hecho situaciones que merezcan una manifestación de ira terrible, furia. Estás llamado a reconciliarte. ¿Por qué no te reconcilias? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no arreglas las cosas? Es que él no me busca, es que ella no me busca, es que es más orgullosa. Pues vaya, búsquelo usted. No, pastor, se la montan. Pastor, no. Pero si eres un hijo de Dios, actúas como Dios. Te reconcilias. Sabes que hay algo que está mal, no lo niegas, pero inmediatamente ¿qué? Arreglas la situación. Vas y corriges porque entiendes, esto no puede ser de esa manera. Yo no puedo mantener una pelea constante acá. En el trabajo tienes que arreglar las relaciones con tus compañeros de trabajo. Eso hace un cristiano. En tu hogar, con más veras es importante la relación, la reconciliación, porque si no se va a volver una locura eso. Nadie va a querer estar en la casa. O sea, pastor, ¿que toca quedarnos callados ahora? No. Manifieste su ira, pero reconcíliese. ¿Por qué no te reconcilias? Quiero que veas en tercer lugar que nosotros tenemos que cerrar la puerta al diablo. Dice ahí el versículo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes? La palabra que se utiliza aquí para hablar del diablo es calumniador. Diabolos es una palabra que para nosotros es un calumniador, una persona que dice cosas infundadas, calumnias. Pero cuando tú pecas por tu ira, Satanás no está diciendo una calumnia, Satanás está diciendo cosas verdaderas. Escucha esto, el apóstol Pedro dice a los esposos: traten a sus esposas con delicadeza, para que sus oraciones no tengan estorbo. Escuche eso. ¿Y cómo es que una oración puede tener estorbo? ¿Cómo que, si se supone que las oraciones llegan ante Dios, qué estorbo? El techo, lo que está ahí impide la oración. No, es que Satanás está ante la presencia de Dios diciendo: mira ese que tú rescataste. Ay, si ves que tú lo perdonaste y tú cobraste tu ira en Jesús, pero mire este cómo trata a la esposa. O mire a ella cómo ofende. Mírela a esa muchacha o a ese muchachito, cómo es que se pone de mal genio y rompe todo. ¿Sabes qué hacemos tú y yo cuando dejamos que nuestra ira tome el control? Que Satanás pisotee el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo es la reconciliación de Dios con nosotros. Pero cuando tú dejas que tu ira te llegue a cometer pecado, Satanás está: se lo dije, si de Dios, ¿para qué los tenía que salvar? ¿Se recuerda la historia de Job? Satanás estaba calumniando a quién, a Job. ¿Y qué estaba diciendo? Job te ama a Dios porque tú lo tienes bendecido, y pues así cualquiera ama. Si usted le da de comer, pues ¿quién no está feliz? Dios, Job te ama porque tú lo tienes con salud. Si se enfermara, vas a ver, Satanás está levantando calumnias, así como lo hizo contra Job, las está levantando en contra tuya. Pero cuando tú pecas y dejas que tu ira tome el control, él no está diciendo una calumnia, está diciendo algo verdadero. Y no es que Dios vaya a ser convencido de amarnos y Dios vaya a ser llevado a rechazarnos, no. Pero colocamos el sacrificio de Cristo por el piso. Colocamos la obra de redención, lo que Él ha hecho en nuestro corazón,
en el piso, cosa de tal manera que Satanás puede burlarse y reírse. Yo no sé si tú logras comprender esto a profundidad, pero es como si tú sabes que al frente de tu casa hay un enemigo. Esa familia al frente de la casa son enemigos tuyos. Y tú sabes, todo puede ser, pero no se den cuenta que estamos aquí aguantando hambre, y que no se den cuenta que estamos mal vestidos porque esos enemigos se van a burlar. Y entonces usted, ¿qué hace? Se pone la mejor ropa, usted anda con todo. Y de repente su hijo, usted le dice: mi hijo, pilas, pórtese bien. Pero su hijo no hace lo que tiene que hacer. Lo pone en ridículo. No solamente a usted en su casa hay un problema, sino frente a quién, a sus enemigos, porque van a burlarse de usted. Ja, 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 ja. Mire, pues eso hacemos nosotros cuando pecamos por la ira. Le damos a Satanás la oportunidad de pisotear el nombre de Cristo. ¿No te duele acaso eso? ¿No te lleva eso a sentirte mal que el nombre de nuestro Señor Jesús sea pisoteado por la ira? Satanás es el que sale ganando cuando la ira es descontrolada. Cuando tú no controlas tu ira y se le empiezan a proferir palabras ofensivas, palabras altisonantes, palabras de menosprecio, la comunión en la casa se daña y no hay la unidad que debe haber en la familia. Y Satanás está feliz, él está aplaudiendo. Cuando esposo y esposa pelean y no se arreglan, y no solamente ya es una pelea de un día, sino de 2, de 3, de 5 días, y de repente la pelea pasa a las manos, y de las manos pasa a ser una batalla campal. Entonces la olla para aquí, la estufa para allá, y todas esas cosas empiezan a volar en la casa. ¿Quién está feliz? Satanás. Él está feliz, él está diciendo: qué bueno esto, oiga, así es que me gusta a mí. Usted no puede pensar que Dios está feliz, no. Satanás sí está contento. Cuando papá pelea con sus hijos y sus hijos irrespetan y sus hijos levantan su voz contra su padre, el que está feliz es ¿quién? Satanás. Cuando dos personas pelean y resultan asesinando uno al otro, el que está feliz es ¿quién? Satanás. Porque el odio crece, el rencor crece, las ganas y la sed de venganza crece, y Satanás dice: así es que quiero el mundo. Con ira descontrolada, él sale ganando. Él se pone feliz. La ira no es pecado, pero no debes dejarte controlar por tus emociones cuando estás airado. Hay que manifestar la ira porque evita la proliferación de la injusticia. Hay que manifestar la ira porque evita maltratos y abusos, pero no debe llevarnos a pecar. Porque si tú pecas y no hay reconciliación, el que está ganando la batalla es Satanás, y va a estar destruyendo tu casa, va a estar destruyendo tu propia vida. Quiero darte, para finalizar, un camino para ponerse de mal genio. ¿Cómo, pastor, entonces me pongo de mal genio? Escriba esto atentamente ahí, que sé que le va a servir. Primero, enójate solo por cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Amén. Enójate por cosas solamente que vayan en contra de la palabra de Dios. De nada sirve pelear, hermano, agarrarse y a gritos y palabras y hasta golpes por las medias o por los calzoncillos. Es que me deja los calzoncillos en la ducha, pastor. ¿Usted se imagina lo horrible que es eso? Pues podrá ser horrible, hermano, pero ¿para qué pelea por eso? Dígalo todos los días. No dejes ahí eso. Vuelvo a decir, no dejes ahí eso, pero no pelee. No convierta su casa en un campo de batalla por unos calzoncillos. Imagínense, tan feo que se ve eso. ¿Por qué pelearon? ¿Por qué se separaron? Por unos calzoncillos, pastor. Uy, que eso da pena, ¿cierto? Decir eso. Eso no, eso da pero vergüenza decir eso. Así que usted tiene que pelear solamente por cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo,
que haya infidelidad en la casa. Eso sí amerita manifestar ¿qué? Ira. Esposa, esposo, ahí sí hay que ponerse bravo. Usted me está faltando porque tenemos un compromiso y ahí sí. Y aún así, ¿qué haga? Reconcíliese. Acuérdese en este punto que no deje que las emociones lo controlen. No ofenda, no insulte, no levante la voz, no grite. Es difícil, ¿cierto? Pero contrólese. No deje palabras que no son necesariamente groserías, vulgares, salgan de sus labios. Tonto. No, pastor, yo no grito, solo digo tonto. Es lo mismo. Amén. Eso es lo primero. Ahora, una aclaración. Recuerda que no deben haber golpes. No debe haber golpes con violencia. ¿Y por qué hago una aclaración aquí? Porque ¿qué pasa con el castigo físico a los hijos? Pastor, ¿qué pasa? Bueno, la Biblia dice, en el libro de Proverbios, que usted puede encontrar varias veces, la Biblia establece que el castigo físico es necesario para los hijos. Es necesario. Usted puede mirar ahí Proverbios capítulo 22 versículo 15, Proverbios capítulo 23 versículo 13 y 14, y usted se da cuenta que el padre que no castiga a sus hijos les está haciendo un daño, en realidad no los que ama. Eso dice la Biblia. Pero también dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Así que, hermano, el castigo físico deberá ser el último recurso que usas. Amén. No es el primero. Pastor, es que me miró raro y le volteé ese mascarón. Pues tenga cuidado, porque usted puede estar destruyendo a su hijo con el derecho de ser padre, así como Dios nos castiga. Y cuando tú vas a Hebreos capítulo 12, ves que el apóstol, el que escribe el libro de Hebreos, dice: así como Dios nos castiga, como un padre a su hijo castiga, Dios nos castiga a nosotros. Nos da consejos, pero también a veces tome para que lleve. Pero Dios no nos castiga para destruirnos, sino para nuestra corrección, para que un día participemos de la santidad que Él tiene. Así que, papá, tú puedes castigar a tus hijos físicamente, claro, pero no debes hacerlo con violencia. Debes controlarte. Si usted es de los que se le va la mano porque pues sabe que haga, respire. En una hora hablamos, y en una hora después de que usted se haya dado una vuelta, se come un helado, ahora sí te voy a castigar. Hágalo así. Amén. Seguimos. Segundo, aprenda a restaurar las relaciones. Rápido. Después de que usted tiene ira, arregle las cosas. Con su hijo, con su esposa, con su jefe, con el vecino, arregle las cosas. La reconciliación es lo más importante. El perdón debe ser algo en tu vida que debes practicar constantemente. Perdonar. ¿Te piden perdón? Chévere, más fácil. Si no te piden perdón, igual, toca hacerlo. Amén. Pero es que no dan ganas. Pues yo sé que no dan ganas, pero hay que hacerlo. Porque lo importante es la reconciliación. Tenemos que arreglar. ¿Sabes qué te va a ayudar a pensar? ¿Qué te ayuda a pensar? Perdón, ¿qué te ayuda para poder perdonar a los demás? Considera tus debilidades. Piensa, ¿y si yo fuera el que hubiera hecho eso? Yo también la embarro. Y si yo soy el que está en esa situación, piénsalo así y vas a tener grandes argumentos para perdonar. No retardes la reconciliación. Hazlo lo más pronto posible. Fíjese eso. No se demoren en arreglar las cosas. Es que, pastor, yo no siento todavía. No es que sienta, hágalo. Después de que lo hace, va a sentir. Se va a sentir bien. Pero hágalo. Reconcíliese. Como somos cristianos, acuérdense de algo importante. Más importante que venir a la iglesia a adorar a Dios o a traer las ofrendas y los diezmos, es la reconciliación. Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda a un lado, ve, reconcíliate primero y ahora sí vienes y presentas tu ofrenda. Para Dios, ¿qué es más importante entonces, la ofrenda o la reconciliación? Muy bien, la reconciliación. Así que no te engañes pensando: yo voy a la iglesia y allá adoro y pues Dios mira mi corazón. No, reconcíliate.
Amén. Y 3, y este es muy importante, empieza de cero. Empieza de cero. No guarde el récord. Es que usted ya me la ha hecho, es que no, es que ya no. ¿Sabe por qué? Cuando usted guarda el récord, cuando se la hacen, usted está más predispuesto a ponerse más bravo porque usted dice, pero es que me ha aguantado mucho. No, si usted se olvida, perdona y olvida, usted va a pensar, es la primera vez que me la hace. Entonces no se va a poner tan furioso. Amén. Empiece de cero. Hermano, estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados a reflejarlo a Él. Y ahorita estamos hablando de cosas muy prácticas, ¿no? De uno, no decir mentiras. Eso es una cosa ahí que toca ponerse a trabajar. Y ahora la ira, pastor, la está poniendo difícil. No, tú lo puedes hacer, porque ahora tú eres una persona nueva. Y en Cristo tú eres más que vencedor. Amén. Y si has cometido errores por tu ira, pide perdón, arréglalo rápido. Ya, ahorita sales del servicio, o si es con alguien aquí en la iglesia, dígale, oiga, perdóneme porque yo sí he hecho unas, perdóneme. Y arréglelo. Y póngase usted un compromiso, no voy a fallar en esto. Y ayúdame, Señor. Y cuando llegue el momento, ir a usted así, Señor Jesús, ayúdame, por favor, no la quiero embarrar. Y verá que Dios va a estar haciendo un milagro en usted. Amén. Póngase en pie, por favor. Gracias, Señor de los cielos, por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos estás hablando. Y hoy entendemos que la ira no es pecaminosa, pero cuando yo me dejo controlar por ella y ofendo, lastimo, grito o uso de violencia o hay menosprecio, estoy dañando y no estoy actuando como tú lo has hecho con nosotros. Estoy llamado a reconciliar las relaciones. Que aunque haya ira en un momento, también en el siguiente momento debe haber reconciliación y paz, unidad. Por favor, Señor de los cielos, ayúdanos, ayúdame. Si tú estás luchando con tu ira, si tú luchas con eso, si tú te das cuenta que tus palabras son abusivas, si tú te das cuenta que te dejas llevar de tus emociones cuando hay un momento, que algo que te incomoda, pues este es el momento para decirle, Señor, perdóname y ayúdame, te lo pido. Señor, por favor, necesitamos que tú nos ayudes a controlar nuestra ira. No podemos pecar y no queremos pecar. Queremos cerrar las puertas a Satanás. Queremos que Él no tenga argumentos en contra nuestra que permitan que tu nombre glorioso, que tu sacrificio, Señor Jesús, sea pisoteado. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos, Señor de los cielos. Te lo pedimos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor de los cielos. Amén, iglesia.